Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, Profundidad de Campos, con la radio de la Universidad Central y con Cooperativa.cl. Hoy día vamos a hablar con un hombre que tiene un puerto fluvial. Es el único puerto fluvial de Chile, senador de Urresti, ¿no? El de Parece que, Valdivia. no, mira, estuvimos hace un tiempo navegando ahí de Caragua hacia la costa, hacia Puerto Saavedra. Ahí también ese río es bastante navegable, pero yo creo que solo Valdivia como puerto mayor, además Valdivia fue durante mucho tiempo, el sector Las Mulatas, el referente de corral y donde llegaban, donde hubo aduana, donde hubo también importante navegación. Y también el río Bueno, por el río Bueno también, que es parte de mi región subían embarcaciones hasta el sector de Trumao, donde también había estación ferroviaria e intercambio, y fue una zona también de intercambio muy grande por vía fluvial. Yo diría que esos tres ríos, pero principalmente el río Bueno y el río Valdivia, han sido los principales accesos fluviales. Además, se están recuperando mucho a través de fondos la navegabilidad por este territorio. Pero el mercado fluvial es maravilloso. Ah, pero que eso ya es otra cosa, esas son palabras mayores, porque yo creo que la Feria Fluvial de Valdivia, que dicho sea de paso, yo recuerdo hace como 10 años, 9 años, juntamos firma con los locatarios porque querían trasladarlos, había una ofensiva por moverlos de ahí, se logró declarar zona típica y creo que debe ser de las postales más grandes, no solo de Valdivia, sino de nuestro país. ¿Quién no ha ido a comprar marisco, flores, queso? Digüeñes, tantas cosas. Yo creo que la Feria Fluvial es un ícono de la ciudad y eso sí que es característico. Yo no conozco otro lugar en que muchas veces los proveedores lleguen precisamente en embarcaciones y dicen que antiguamente era mucho más los sectores productivos, donde había huertas, donde había producción de manzanas, de distintos productos, accedían por vía fluvial en todo este complejo de ríos, de brazos de ríos que habían en el gran Valdivia para acceder con sus productos. Yo creo que es un ícono y es zona típica declarada por organización de la comunidad. Quedémonos en los puertos. Cerrando prácticamente 2018, ha habido una gran movilización en el puerto de Valparaíso primero, pero después en el puerto de San Antonio y en otros lugares del territorio nacional. Y esa situación nos deja algún antecedente que es muy potente en términos de que habría trabajadores de primera, segunda clase que laboran en los puertos. Mira, ¿Esa situación es así o no? de todas maneras, yo creo que aquí hay un inconveniente grande en cuanto a la regulación de los puertos y hemos visto declaraciones absolutamente inadmisibles de los controladores, los concesionarios ahí. Mire, si Chile se moderniza y los puertos están modernos y tenemos un gran comercio internacional, también tiene que haber una modernización y un respeto a los trabajadores portuarios. Yo valoro mucho la organización sindical, la organización gremial de los trabajadores, donde hay puertos en el norte, en el sur, que están solidarizando con sus colegas, sus compañeros que están aquí en Valparaíso. Y yo creo que aquí está una demostración evidente de cómo está mal distribuido el ingreso en nuestro país. Le ha ido bien al comercio internacional, tenemos mucho dinamismo internacional en exportaciones, importaciones, pero claramente los trabajadores, en el caso de Valparaíso, todavía son trabajadores eventuales, son trabajadores que tienen una serie de precariedades laborales. Están al llamado, están con incertidumbre laboral, están con una serie de situaciones que los colocan no con el resguardo laboral, no con lo que exigen las normas internacionales. Entonces, también un llamado a la reflexión, los trabajadores tienen legítimo derecho a movilizarse, a defender sus derechos y me gusta también, valoro la unidad de los trabajadores portuarios que son solidarios, porque el trabajador de Antofagasta, el trabajador de Iquique o de Punta Arenas, también está solidarizando con los porteños porque es un tema de gremio, de sindicato, de unidad de estos trabajadores y me parece bien. Y aquí un llamado a las autoridades, yo creo que esto claramente se le fue de las manos al gobierno, yo creo que aquí en la región de Valparaíso tenemos autoridades bastante poco competentes desde el punto de vista regional, hemos visto el mal manejo que hubo en Quintero, con la contaminación de Quintero, en que las autoridades señalaban cosas absolutamente contradictorias, que no quisieron ponerle el cascabel al gato y creo que ahí ha habido falta de capacidad desde el mundo laboral, del Ministerio del Trabajo, hasta las autoridades regionales de esta región de Valparaíso. Ahora, ahí hay dos argumentos que se escucharon cuando ocurrieron los hechos proporcionados por el gobierno. Uno, que este era un conflicto entre privados
Y segundo, que aquí no había ninguna deuda pendiente o negociación colectiva que estuviera en desarrollo, sino que es una movilización que surge prácticamente de la nada. ¿Cómo lo puede entender la ciudadanía eso? Bueno, esa es la mirada neoliberal que tienen las autoridades de este gobierno, en que creen que porque son situaciones privadas o son en un ámbito acotado, no van a impactar. Los trabajadores a lo largo de Chile, a lo largo de cualquier lugar donde se desarrollan sus actividades, tienen el legítimo derecho a reivindicar y mejorar sus condiciones laborales. Claramente aquí no están las condiciones laborales, son trabajadores eventuales, son trabajadores que no están insertos en la empresa directamente, y eso es algo anómalo. Eso es responsabilidad del gobierno, eso es responsabilidad del Ministerio del Trabajo. Y aquí el gobierno trató al principio de lavarse las manos y decir esto es un conflicto entre la empresa y sus trabajadores, y claramente esto, al ser los puertos un lugar estratégico, un lugar de alta movilidad de mercadería, se le ha ido de las manos. Y yo creo que esto de decir tampoco que no hay temas pendientes, mira, durante muchos años se ha tenido que trabajar y ayudar a los trabajadores portuarios, porque producto de esa eventualidad, al no estar adscritos a una empresa directamente, cuando envejecen, ¿dónde jubilan? Y me acuerdo, en años atrás hubo importantes ayudas desde el punto de vista de pensiones de gracia, ayudarlos porque los viejos, lo digo con el cariño, los obreros portuarios tienen mucho deterioro físico, tienen un desgaste Mm. importante y quedaban con pensiones miserables. Y eso también nos lleva, Sergio, a una reflexión de que en este país, independiente de todos los que trabajamos, independiente del trabajo donde ejercemos, no aspiramos a una pensión que sea digna, que sea equivalente a lo que uno ha ganado durante la vida. Yo siempre pongo el ejemplo de los profesores, un profesor que ha trabajado toda su vida y llega a 1 millón, llega a un sueldo que ha podido ir escalando, lo jubilan con 180.000 pesos, con 220.000 pesos. Entonces, aquí también subyace detrás de la movilización de los trabajadores precariedad laboral, pero también, si me permite, también una ausencia de un sistema previsional, un sistema de seguridad social Ahí falla un vacío de la ley. de la ley y de la falta de voluntad del gobierno de no querer, y de la sociedad completa de entender que este sistema de previsional, este sistema de FP no es viable, no está haciendo a la gente feliz en su jubilación, al contrario, está fabricando pobres, está fabricando gente que queda frustrada después de salir del mundo activo del trabajo. Entonces, yo creo que esta expresión de los portuarios es una manifestación de asuntos pendientes que tenemos en Chile, especialmente en materia laboral, de tranquilidad, de estabilidad laboral, y por otro lado, desde el punto de vista previsional. Ahora, hablando del ámbito laboral, usted presentó un reclamo en un momento determinado por el despido de trabajadores del sistema estatal por parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Pero bueno, son trabajadores que están a contrata, dicen el gobierno. Todos los gobiernos despiden gente. Pero acá es un abuso, es un abuso. Pudimos ver el caso de gente que estaba saliendo de un tratamiento médico, gente que había tenido un infarto al corazón y se estaban reintegrando, trabajadores con 18 años calificados en lista de mérito. Aquí al gobierno se le pasó la mano. Yo entiendo que cuando se cambian los gobiernos, tú cambias la directiva, cambias las jefaturas, cambias a quienes han tenido responsabilidad política, pero un funcionario de INDAP que lleva 18 años, que ha pasado todas las administraciones de derecha, de concertación, de nueva mayoría, que lo despidan simplemente sin ninguna razón, de la noche a la mañana, sin derecho a ninguna indemnización, eso es perverso, eso no es correcto. Hoy día, por suerte, la Contraloría y los tribunales han estado obligando a fundamentar ese tipo de situaciones, y yo espero que el gobierno recapacite. Han habido algunas rectificaciones en algunos ministerios, espero que el nuevo presidente de la ANEF, a quien felicito, tengan la fuerza también y tengan la capacidad, porque yo insisto, cuando tú haces una evaluación, el funcionario público no se arma de un día para otro, hay una experiencia, hay un contacto. En el caso de INDAP lo señalábamos, se genera un vínculo con el pequeño campesino, se genera una relación de confianza, de conocer su predio, conocer su ganado, conocer la producción que está haciendo, la siembra, y que de la noche a la mañana INDAP dice, sabe que cambié de ejecutivo, usted ahora tiene otro funcionario que viene llegando, que está conociendo. Eso no corresponde. Y por eso, yo hablo por mi región, la ejecución presupuestaria, el atraso en obra es bastante grande porque se ha improvisado. Yo entiendo, insisto, yo soy demócrata, cuando uno cambia de gobierno existe la certeza, la posibilidad de tener jefaturas nuevas y que salgan las directivas políticas, las direcciones políticas que existen en el gobierno, eso se entiende, pero no que se termine
desnudando, que se termine cercenando a trabajadores muchas veces con 10, 15, 20 años de servicio. Eso no lo habíamos visto y yo creo que fue un muy mal proceder. Usted le puso atención también, casi al final de 2018, a un conflicto que involucró a muchos trabajadores de la Fundación Integra, que atiende a niños, digamos, equivalente al Servicio Nacional de Menores en muchos casos. ¿Cómo lo vio ese conflicto? Porque imagino que usted estuvo más cerca de las personas que forman parte del equipo humano de la Fundación Integra. Aquí, Sergio, yo creo que tenemos otra situación anómala en el Estado. Integra y Junji hacen casi la misma función de atender salas cunas, jardines infantiles, y tenemos una disparidad. Integra es una fundación que depende de la primera dama y que tiene un carácter, digamos, de fundación. Y tenemos diferencias tremendas desde el punto de vista del trabajo que hace una tía, que hace una funcionaria en Integra respecto de otras instituciones. Entonces, aquí también tenemos un conjunto, ¿no? Un conjunto, miles de mujeres a lo largo de Chile, y digo mujeres porque son principalmente mujeres las que ahí laboran, que claramente sus derechos laborales son absolutamente menoscabados, no tienen una carrera funcionaria, tienen disparidad de sueldo. Yo O creo, sea, en la Junji ganan un sueldo y en la Fundación Integra Integra tienen por la misma haciendo función. las mismas funciones o las tías o los programas que son de BTF, transferencia de fondos a través de de las municipalidades. Yo creo aquí, Sergio, si tú me apuras, yo creo que en general el Estado de Chile hay muchas situaciones, hay muchas instituciones que están claramente quedando rezagadas respecto a la función. Nacieron para algo pequeño y hoy día generan más funciones. El otro día estábamos con la JUNAE, precisamente esta institución que provee principalmente de la alimentación diaria de millones de niños a lo largo de Chile, millones. Teníamos durante mucho tiempo que las manipuladoras de alimentos que trabajan ahí no tenían contrato anual, las contrataban en marzo y las despedían en diciembre, una anomalía, más de 35.000 mujeres en Chile. Las organizamos, se hizo sindicato, presentamos un proyecto de ley, hoy día tienen contrato anual, al menos por el periodo de licitación. Son instituciones que no están modernizadas para la función que realizan. Hoy día nosotros vemos que existen instituciones como el mismo Integra. Hoy día teníamos, por suerte en estos días, tenemos la buena noticia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en que nosotros vemos que todos los aspectos de estas características de innovación, de ciencia, de cómo pensar el mundo moderno estaban dispersos en distintos ministerios. Hoy día tenemos una institucionalidad. Yo creo que a Chile le falta mucha modernización en su aparato administrativo, distribuir mejor las cosas. Yo no sé si se justifica la cantidad de ministerios que tenemos, creo que tenemos 22. Es una brutalidad. Una- Acaban de crear uno nuevo, de correcto, ciencia y tecnología. correcto, está bien porque es un tema moderno, pero yo me pregunto, ¿el Ministerio de Bienes Nacionales corresponde tener un ministerio de bienes nacionales? ¿O tendría que estar adscrito a otro ministerio? Tenemos la CONAF, una situación inédita. La CONAF es una corporación de la década de los 70 de carácter privado, una institucionalidad privada que hoy día maneja decenas de funciones. Y Tendría que ya depender del Ministerio de Agricultura, dice usted, por no, ejemplo. está hoy día dependiendo de agricultura, pero es una corporación privada. Hay fallos del Tribunal Constitucional en que no pueden administrar ya más fondos públicos. Entonces tenemos una anomalía. Y CONAF, solo como un ejemplo, CONAF tiene que abordar los incendios. Imagínense el problema que tenemos en Chile con incendios. CONAF tiene que tener el fomento forestal, tiene que administrar los parques y Los parques nacionales. el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, son instituciones que claramente son anómalas. Yo creo que en Chile a veces nosotros tenemos una mala costumbre de que para todo queremos crear un nuevo ministerio, del mar, de la niñez, de la adulto mayor. Yo creo que tenemos que mejorar mejor la institucionalidad que tenemos, hacerla más robusta, más eficiente y no seguir creando figuras que muchas veces engrosan la burocracia y no necesariamente están cerca del problema que buscan resolver. Y esto claramente afecta a los trabajadores, lo que partíamos hablando. Integra, claramente la cantidad de trabajadoras que hay ahí es enorme y su institucionalidad no da atención, no satisface los requerimientos desde el punto de vista laboral y eso se ha visto en estas últimas semanas con movilizaciones de las trabajadoras. Estamos conversando con el senador Alfonso de Urresti, de la región de Los Ríos, La más militante, linda de Chile, la más linda de de todas Chile. maneras. Oye, aquí con los senadores siempre hay una pugna y uno Ya. escucha decir. Pero mire, yo creo que hay,
disputa en el segundo, tercero y cuarto lugar. Ahí yo sé que hay harta disputa, pero en el primero yo creo que la región de los ríos y con su capital, Valdivia, De no Cordillera nos, a Mar, dice claro, usted, no no hay nos competencia. collerean, ahí no, no nos collerean. Vamos a una pausa aquí en Profundidad de Campos de TV Senado y volvemos con usted a través de Radio Universidad Central y Cooperativa.cl. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado, Profundidad de Campos. Hablamos con el senador Alfonso de Urresti, militante socialista. ¿De cuándo milita en el Partido Socialista? Mire, desde chiquitito, ¿Sí? desde... ¿Siempre vivió en Valdivia? no, mire, he tenido un periplo largo porque mis papás se desplazaron por distintos lugares. Mis papás vivían en Quirihue, que es de Chillán a la costa. Mi hermana nació ahí, por el... No, o sea, enojar si digo la edad de mi De hermana, pero Urresti es vasco, ¿no? vasco, pues. Vasco. ¿De dónde cree que viene mi tesón y la porfía? Los vascos son tesoneros, son perseverantes en la vida. Y eso da carácter para las peleas. Y como le decía, mis abuelos llegaron aquí a Valparaíso en la década de los 30. Cuando se casaron mis padres, vivían en Quirihue, que es una pequeña localidad cerca de Chillán. Tuvieron ahí a mi hermana y me iban a tener a mí 2 años después, pero parece que tenían ya más recursos los papás y me tuvieron acá porque vivían mis abuelos aquí en Viña del Mar. Aquí en En- Santiago hay un restaurante que se llama Las Delicias de de Quirihue, Quirihue. que está en la calle Domeico. Justamente, Ah, yo me defino Kiri Valdiviano, ¿sí? que otro gran Kiri Valdiviano es el líder de la sexual democracia, ¿Ya? que ellos también eran de Quirihue y se fueron a Valdivia. Las mejores canciones de Valdivia están compuestas por quiriguano y esas delicias de Quirihue también en mi época universitaria. Luego estudié en la Universidad de Chile, Derecho, y de ahí me fui a Valdivia. Hoy día viven mis padres, tengo la alegría de tener a mis padres vivos en Valdivia, mis hermanos, mi señora, mis hijos. Estamos todos arranchados ya hace más de 20 y tantos años en Valdivia. Una de sus preocupaciones durante 2018 ha sido el derechos humanos, un informe del estado del arte en el último tiempo en Chile. ¿A usted le pareció que esa es la realidad que estamos viviendo? ¿Cuáles son los principales aspectos que más le llamaron la atención? Yo creo que en general en Chile tenemos una serie de déficits en materia de derechos humanos que son importantes ver, no solo en causas que laceran a nuestra patria desde el punto de vista de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Y dicho sea de paso, hoy día tuvimos conocimiento de una sentencia importante que se dictó para esclarecer los hechos de la desaparición de la dirección clandestina del Partido Socialista el año 75, un fallo contundente en Con que Ezequiel Ponce, Carlos Ezequiel Ponce, Lorca, Carlos Lorque, Ricardo Escobar. Ricardo Lago Salina, eh, gente, cabros jóvenes, chicos de 20 y tantos años, 30, Ezequiel Ponce, obrero portuario de aquí de Valparaíso, situaciones que laceran porque una campaña de exterminio y no solo se les asesinó, sino que se les hizo desaparecer. Son situaciones que a uno lo impactan, no solo en mi caso como militante socialista, de haber conocido a Carlos Lorca, quien fue diputado por Valdivia y otros dirigentes, sino que también hacen una reflexión de que este país nunca más tiene que volver a tener ese tipo de situaciones y tiene que haber una sanción ejemplar, clara y precisa contra esos violadores de derechos humanos y sin relativizar aquí que las circunstancias. Aquí eso nunca más agentes del Estado pueden ocasionar ese tipo de hechos contra otros chilenos. Y en segundo lugar, yo creo que también este informe de derechos humanos constata situaciones actuales que también es importante tener en consideración lo que ocurre con la población carcelaria. La población que está privada de libertad está condenada, está cumpliendo una condena, pero no por eso terminan de ser seres humanos. Y detrás de un hombre, una mujer encarcelada está su familia, su entorno, su madre, sus seres queridos. Entonces, yo lo que quiero es que a quien se le condena se pueda ser rehabilitado y esa persona pueda reintegrarse, sino que tengamos unas condiciones inhumanas en los recintos carcelarios. Lo que ocurre también en la Araucanía, este informe de derechos humanos ha hecho referencia desde el punto de vista de la violencia, desde el punto de vista de la militarización de la zona de la Araucanía, el comportamiento. Hemos visto, desgraciadamente, ¿Usted ve un antes y un después a raíz del asesinato de Camilo Catrillanca? me parece bien y yo quiero valorar que se hayan tomado acciones drásticas respecto de Carabineros. Y ahí creo que el general Hermes Soto ha tenido capacidad de
apartar de la institución a generales, a oficiales y suboficiales, y me parece bien. No se puede ocultar. Y aquí quienes han mentido, quienes han tratado de fabricar pruebas distintas, tienen que ser sancionados por el Ministerio Público, por los tribunales. Y Carabineros tiene que, Sergio, recobrar la confianza. Carabineros es una institución que está a lo largo de todo Chile, una institución que cumple una función fundamental, pero no se puede permitir que producto de la actuación de determinados personas que se apartan del ordenamiento jurídico se terminen estableciendo mantos de duda. Carabinero tiene que seguir existiendo, va a seguir existiendo, pero tiene que tener un pleno y irrestricto control democrático de la sociedad civil, de los medios de comunicación, y también sus funcionarios tienen que estar apegados al comportamiento. ¿Ha habido miedo de los gobiernos democráticos de establecer un control más estricto de la policía Sí, yo creo uniformada? que acá, y digámoslo en buen chileno, se dejó hacer. Yo recuerdo cuando llegaba acá un proyecto de ley que se va a aumentar en 5.000 plazas carabineros, se levantaba la mano y decía, pero ¿cómo no lo vamos a hacer? Se van a comprar no sé cuántos vehículos, ¿cómo no lo vamos a hacer? No se investigaba que, por ejemplo, había una plantilla paralela, 28.000 millones, 28.000 millones. Una Teletón completa. Una Teletón completa, en definitiva había un sistema de pago paralelo, inventaban funcionarios, entonces no hay un control democrático. Muchas veces uno ve, y yo lo digo por mi región, y por eso valoro que este general que tiene calle, Hermes Soto, es un general que ha hecho territorio, ha hecho calle. Yo lo primero que le señalé en una entrevista que venimos con dirigentes de Valdivia, de Futrono, de La Unión, es mejor en los cuarteles. La gente quiere tener a Carabineros cerca, quiere tener un retén, en el caso de Valdivia, en el sector de Las Ánimas, en Guacamayo, en Futrono conseguimos un cuartel para el sector de Nontuelá. La gente quiere mejor infraestructura y quiere que sus carabineros estén bien, pero que la plata se dedique a eso y no a esta plata que se robaban o en definitiva a situaciones ilícitas. Carabinero tiene que tener un control democrático, tiene que haber un respeto desde el punto de vista de las normas y no pueden haber estas zonas grises en que tú no sabes. Y yo creo, siempre lo digo, tiene que haber un profundo trabajo y apoyo al carabinero, al que está en el plan cuadrante, al carabinero que va a la reunión, que va a la junta de vecinos. Muchas veces encontramos una oficialidad que se abanicaba, situación, no transpiraba mucho, y el carabinero de la calle es el que hace la pega. Yo creo que aquí tiene que haber una profunda revisión, yo creo que esta es una tarea de toda la nación. Carabineros no puede tener este nivel de incertidumbre, sus funcionarios y la comunidad como los percibe, y eso se llama control democrático, transparencia. Mira, Sergio, yo he pedido informes de saber cuántos carabineros, por los altos mandos, porque estos son los que se arreglan, salen de la institución y luego los contratan con una situación mejorada. Más de 180 generales y altos directivos recontratados en la institución. Eso no corresponde. Lo que tiene que ser Carabinero es democratizarse, tener transparencia, tener más formación, tener despliegue territorial y no a veces esta situación que es bastante no adecuada, que se van a destinos siempre favorables, donde no hay mucho conflicto, donde no hay mucha situación. Yo quiero Mm. que Carabinero esté en la calle, esté en el territorio, se vincule con la sociedad y esté respetado, esté querido por la comunidad. Cuando se le pierde el respeto, cuando se le pierde el favor a este tipo de instituciones, yo creo que es muy malo. Y espero que eso no ocurra en Chile. Insisto, al general Hermes Soto, en lo que lo he podido conocer, lo he visto un hombre que conoce su institución, que quiere su institución y que la conoce, de haber hecho terreno. A veces han habido otros generales directores que son muy de escritorio, muy de caminar por alfombras y de poco terreno. Senador Alfonso Urresti, ¿usted forma parte de la Comisión de Medio Ambiente? Integro la comisión sustituyendo a la senadora Isabel Allende, pero el próximo año la integro como titular y presidente de la misma. Ya, pero en 2018 seguramente usted ha mirado con atención el caso de Quintero, Puchuncaví, Concón y de otras zonas críticas que hay en el país que no tienen mucha visibilidad, pero que representan un problema para las comunidades, para los seres humanos, para los niños, para las mujeres embarazadas, en fin, para las personas de tercera edad. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y esto tiene salida? ¿Hay solución de mejorar el medio ambiente y al mismo tiempo crear condiciones para que la producción que se desarrolla en determinados lugares sea fructífera en función del interés económico? ¿Se pueden compatibilizar
los dos hechos, el económico y el sanitario? Yo creo que sí. Lo que ocurre es que durante mucho tiempo nosotros tuvimos una legislación y lo veíamos aquí en Ventanas, Quintero, que hay muchas industrias que se instalaron antes de la entrada en vigencia de las leyes ambientales, principalmente de la 19.300, en que no tenían estudio de impacto ambiental y simplemente se fueron instalando y no hay eh, un, eh, una evaluación estratégica, porque cada empresa se presentaba por separado, pero el acumulado de gases, el acumulado de contaminación claramente hacen un lugar imposible. Y en esto seamos responsables también. Esto no es un conflicto de este año o del año pasado, este es un conflicto que se fue acumulando y es lo mismo que tenemos en Coronel, es lo mismo que tenemos en Huasco, es lo mismo que tenemos en Tocopilla, en que se van instalando industrias, y al final es una situación invivible. Yo creo que esto se arregla en primer lugar con una nueva legislación, con capacidad efectiva de evaluación ambiental estratégica. Y algo que hemos insistido y se lo planteamos al ministro Blumel y presentamos también una iniciativa como parlamentarios, como moción parlamentaria, el delito ambiental. Sergio, cuando un gerente ¿Hay general agua en la piscina para establecer el tiene que delito haber, ambiental o tiene no? que haber, no podemos darle más vuelta al asunto. Yo se lo decía claramente a la ministra de Medio Ambiente, que se enojaba por lo frontal que se lo decía. Cuando tengamos que el gerente general de una refinería o de una termoeléctrica o el presidente del directorio sepa o tenga la duda que puede irse preso porque se está contaminando o porque las emisiones son mayores, le aseguro que van a bajar tremendamente los niveles de contaminación, porque hoy día contaminar sale gratis. Hoy día vertimiento de hidrocarburos aquí en la bahía de Ventana, mire, una multa por ahí, paga la empresa. Al final es lo que nosotros Pero establecemos. aparte de las multas, ¿se paga por contaminar en algunos lugares del mundo? Se paga por contaminar. Lo que pasa es que tenemos que también tener es penas, cárcel. Es como lo que nosotros hicimos en la legislación respecto de la colusión. ¿Qué es lo que ocurría? Y lo vimos con la colusión del confort, una millonada de plata que se condenó, pero al final esa fue ganancia que antes hizo la empresa. Si eso se pagara con la cárcel efectiva del gerente y del directorio de esa empresa, le aseguro que a nadie se le ocurre hacer eso. Y en materia ambiental, le aseguro que los controles, las normas, la tecnología avanzaría tremendamente. Yo creo que en Chile, desgraciadamente, nosotros tenemos un empresariado que se ha acostumbrado un poco a sacar provecho, a tener esa manga ancha para sus utilidades y el medio ambiente lo pagaban otros. Después el Estado, la municipalidad o el gobierno regional tenía que arreglarlo. Yo creo que hoy día hay comunidades empoderadas. Yo me alegro mucho Mm. cuando la comunidad se organiza para denunciar, para llevar adelante estas iniciativas, pero necesitamos mayores instrumentos. Superintendencia de Medio Ambiente ha hecho buen trabajo, pero todavía le falta personal y creo que cuando tengamos, junto a los tribunales ambientales, tengamos el delito ambiental, no le quepa duda que las empresas, los ejecutivos y el directorio de esas empresas van a correr detrás de cumplir efectivamente los acuerdos y estar atentos a que esa contaminación no se produzca. Senador Alfonso Urruti, en la región metropolitana, en las horas punta hay taco, en la región de Valparaíso también hay taco, en Concepción también hemos visto. ¿En Valdivia hay tacos también o no? Hay taco y desgraciadamente mucho. Y qué bueno la pregunta, Sergio, por algo que a mí me preocupa enormemente y uno circula a veces opiniones en Twitter o en las redes. En Chile este año va a cerrar el 2018 con aproximadamente 450.000 autos nuevos. 450.000 autos nuevos. Y tenemos a muchas autoridades o tenemos a los medios de comunicación que lo exhiben como un gran logro. La economía de Chile está creciendo, este año se van a vender 450.000 autos. Yo me pregunto, ¿dónde están esos autos? En las ¿Sí? carreteras, en las calles. En las calles. En promedio, un auto está más del 80% de su vida útil parado, parado. Nosotros nos hemos hecho conciencia en Chile que no existe ninguna ciudad, no existe ningún pequeño pueblo, ni una ciudad grande como el Gran Santiago, el Gran Concepción, que resistan este nivel de crecimiento de vehículos. Y esto es algo que la literatura lo ha visto en distintas partes del mundo. Lo que nosotros tenemos que entender que aquí hay que seguir fortaleciendo el transporte público, redes de metro en Santiago, perfecto, pero tenemos que avanzar a tener un sistema de metro en Concepción, aquí en el Gran Valparaíso también avanzar del Merval. Si el Merval, ¿para qué lo llamamos metro? Si en definitiva es la línea histórica que ha existido que se soterró, nosotros tenemos que tener un brazo, una línea por Avenida Libertad,
hacia la zona más céntrica de Valdivia, de Viña del Mar. Tenemos que seguir avanzando en Concepción para tener también un sistema de metro, de transporte público. Y en Valdivia, lo que me preguntaba, son ciudades que no están construidas, no están diseñadas para esta cantidad de vehículos. Nosotros tenemos un río, entonces tenemos un plan de puente que estamos avanzando. Por fin se pudo al menos poner operativo el Caucao, pero tenemos el puente de los Pelúes, el puente de las Mulatas, que necesita hacer una circulación. Pero desgraciadamente, Sergio, si tú recorres de Arica a Punta Arenas, cualquier ciudad, incluso las ciudades más pequeñas, hoy día están colapsadas de vehículos, porque hay 450.000 vehículos nuevos que están ingresando cada año. La mitad de eso más o menos se queda en Santiago. El resto, Ya. 200 y tantos mil distribuidos que están impactando. Y hoy día los autos antiguos no se van a la chatarra, son autos que siguen circulando de una u otra manera. Entonces, el colapso vial. Y ahí solo para terminar, un llamado, yo creo que tiene que haber una reflexión del tipo de ciudades que queremos hacer. Más transporte público, en Valdivia está funcionando el transporte fluvial a través del río, transporte en bicicleta, tranvías debemos avanzar, ¿Mm? pero si no, esto va a ser un colapso nacional de nuestras ciudades. Senador Alfonso Urresti, se nos pasó volando el tiempo. Le queremos agradecer aquí en Profundidad de Campos, en Canal del Senado, esta conversación, ¿eh? No, a ustedes un gusto, Sergio. Bien, y a usted también que sigue estas transmisiones a través de la televisión, por cooperativa.cl y también por Radio Universidad Central de Chile. Será hasta la vista.